acerca una Semana Santa que podría ser la última con mascarillas. Cuando sentíamos cerca el fin de la guerra contra el COVID, otra guerra, la de Ucrania, nos golpea con el horror y sus graves consecuencias económicas. El pesimismo y el miedo en los últimos 2 años han provocado el aumento de los casos de ansiedad, depresión o incluso de las reacciones violentas. Pero las crisis sacan también nuestra inagotable capacidad de reinventarnos y también de ser solidarios. Nadie escapa estos días a la desazón, pero ¿qué nos pasa por dentro? Tras 2 años de pandemia, con su consiguiente crisis económica mundial, asistimos ahora a una guerra de dimensiones ignotas. Pero además, huelgas, paros en sectores tan sensibles como la alimentación, el transporte. El miedo se apodera de uno porque el miedo... Si el miedo me lleva a ponerme en alerta, se nos despierta algo fisiológico, que es huir, quedarme bloqueado o atacar. Se ha incrementado, no sé exactamente el porcentaje, pero más del doble de la demanda terapéutica y psiquiátrica. En Rumbos concretamente tenemos una lista de espera que no podemos abarcar, pero además tampoco tenemos a quién derivar porque están todos los centros privados así. Hay como una especie de fatiga, de cansancio, de desmotivación generalizada, pero no son conscientes hasta que no llevan un tiempo trabajando de que tiene mucho que ver con la falta de perspectiva, de poder organizar tu vida en relación a algo. 2 años se cumplen ahora desde que nos dijeron que no eran 15 los días de confinamiento, que esto iba para largo. Javier acababa de abrir su restaurante en el centro de Sevilla cuando tuvo que cerrar. En diciembre del 19 abrimos, ¿verdad? Llevábamos unos meses pues poniendo todo en marcha para abrir y nada, efectivamente a los 3 meses pues se da la situación que todos conocemos, el 14 de marzo. Y bueno, pues nos vemos obligados a tomar las medidas que hay que tomar. Cerrar, efectivamente. Y luego ya una vez pudimos abrir, primero con restricciones de limitaciones de horarios, que solo se podía durante los mediodías y todo esto. Eso ya nos ofreció por lo menos un horizonte de volver a abrir el restaurante, volver a abrir las puertas, volver a plantear nuestro proyecto de esa manera. También todos esos cambios y todo ese trabajo, al final acabando sus frutos, efectivamente, y luego en el momento de la reactivación, pues oye, estás posicionado donde debes. No todos tenemos la energía y determinación de Javier. Veremos más adelante cómo ha hecho frente al desabastecimiento de materias primas para su menú. Es envidiable y muy positivo saber que en un sector tan castigado y difícil como es el de la hostelería, se puede mantener el ánimo así lluevan piedras. Porque han llovido, muchas, y de forma literal. La oleada de violencia juvenil, siempre gratuita e injustificada de estos últimos meses, nos lleva a preguntarnos si el encadenamiento de estas crisis nos está embruteciendo. La agresividad y la rabia son emociones válidas y necesarias, pero hay que saber encauzarlas y estamos muy mal en ese ámbito. No sabemos cómo gestionar lo que nos sucede, no sabemos preguntarnos qué nos sucede porque no nos enseñan, y ahí es donde está la parte de la educación, enseñarnos matemáticas, educación física y a conocernos y a gestionar lo que nos sucede internamente. Aquí la ves. Cuando estoy en una situación de crisis, de miedo, de alerta, de despertarse algo en el que yo siento que mi supervivencia o la de los míos está en peligro, yo sé que en mí se va a despertar un tipo de respuesta. El saberlo me ayuda a preverlo, me daré cuenta antes de que suceda y podré variarlo, la frecuencia en la que sucede, la intensidad con la que sucede y la duración en la que estoy en esa parte de mí que no controlo. El entorno siempre ayuda. La educación y el urbanismo pueden hacer que un joven sea más o menos violento. Los barrios desfavorecidos necesitan más inversión en mobiliario urbano, en jardines, en el mantenimiento de las viviendas. Crear un entorno ecológico, agradable y constructivo de calidad, eso apacigua mucho la violencia. Hay unas terapias, por ejemplo, para jóvenes delincuentes o para jóvenes violentos que son, por ejemplo, los deportes de riesgo. Curiosamente, el apoyarse unos a otros, el
el tener que tomar decisiones, el encontrarse en peligro y cómo reaccionar. Esa es por ejemplo, se introduce en el sistema educativo de rehabilitación de delincuentes, funciona bastante bien. El caso del adolescente de Elche en febrero pasado abrió todos los informativos. Un chaval de 15 años asesinó a sus padres y a su hermano con una escopeta de caza. Al parecer estaba castigado por las malas notas y no le dejaban jugar con la videoconsola. Los videojuegos salen de nuevo a la palestra como incitantes a la violencia. Isaac López es profesor de comunicación especializado en esta materia. Yo me pregunto, ¿el niño tenía acceso, ¿no?, por ejemplo, a una escopeta en su casa? Eso me da mucho que pensar, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que reflexionar, ¿realmente el videojuego es la causa o digamos simplemente es un componente del contexto en el que vivía? No hay realmente estudios concluyentes, o al menos no hay unanimidad de criterios en los estudios que se han hecho, y se han hecho muchísimos, que determinen que haya una causa-efecto entre el uso del videojuego y que eso despierte determinadas actitudes violentas. Otro caso reciente nos golpeó duro la conciencia. En Jerez de la Frontera, un chaval de 19 años con discapacidad intelectual recibió una paliza de 4 adultos en plena calle. Terminó en el hospital. La brutalidad de esta acción, incomprensible para cualquiera, tuvo una respuesta, sin embargo, de un colegio sevillano. Una mañana, pues que nosotros íbamos a dar lengua normal. Y tú llegaste pues triste porque te enteraste por las noticias que le habían hecho a Andrés Jesús eso. Tú nos pusiste una foto en la pizarra digital lo que le había pasado y pues entonces ahí a nosotros ya se nos ocurrió hacerle regalos, cartas, dibujos. En este colegio de San José de la Rinconada saben ponerle nombre a sus emociones porque desde muy pequeños lo están practicando. Nosotros empezamos a hablar, ¿verdad? Y empezamos a decir cómo nos sentíamos con lo que había ocurrido. Tristeza lo dijeron mucha gente, enfado también. Estábamos asustados porque ese niño Andrés Jesús le habían hecho eso y no queríamos que le pasara nada. Estábamos sorprendidos. ¿Sorpresa? ¿Por qué? Encima que el niño no había hecho nada, fueron a pegarle. Me sentí decepcionada de que haya personas que no tengan tan corazón, que tienen el corazón vacío. Dijimos, todo el mundo, vamos a hacerle cartas, dibujos, cosas para que se sienta mejor, para que pueda dormir, porque antes no podía dormir. ¿Ponemos el vídeo? ¿Y lo recordamos? ¿Sí? Tú eres mis alas, yo soy tu red, tú mi esperanza, si estoy sin fe. ¡Estamos contigo! ¡Te queremos! ¡Mucho ánimo! ¡Eres muy fuerte! Cuando ella monta el vídeo y lo manda, a nosotros a los poquitos días nos pasó algo extraordinario. Andrés Jesús nos mandó un audio diciendo lo de quinto y sexto, que muchas gracias y que ya podía dormir y ya no estaba tan asustado. ¿Y eso cómo te puso a ti? Súper feliz. Si tú le ríes las gracias y le tocas las palmas y te unes al agresor, te conviertes en su esclavo y ellos no quieren ser esclavos. Tenemos pues sentimientos puros a los que maestras aplicadas sacan brillo cada día y sentimientos podridos que se nos cuelan a diario en los medios y toca elegir. El estar viendo compulsivamente lo que va a suceder o lo que sucede forma parte también del carácter de cada uno. Yo he decidido desconectarme y no sé si es mejor o peor. A mí me funciona. Hay gente que se llama la ansiedad por anticipación, que le genera ansiedad anticipar cosas. Pues no anticipes, no lo veas, no te pongas a buscar, porque vas a encontrar. O buscar noticias positivas. ¿Y eso se hace? Soy más de creer lo que estoy viendo e ir viviendo cada día a día. La realidad que sí puedo masticar, que sí puedo ver, en la que sí puedo influir. Volvemos con Javier. Lo dejamos sorteando las olas de la pandemia. Creo que fue un lunes 13 de diciembre
que a raíz de que venía la Navidad y de que empezaba una sexta ola con el tema de la pandemia, yo recuerdo ese día en el que nos llamaron para cancelar prácticamente el 80% de las reservas que había activas para el mes de diciembre. Pues oye, se fue todo un poquito por el desagüe, ¿no? Volvimos otra vez a ese nerviosismo diario de llegar al restaurante y que no tenías clientes, ¿no? Los siguientes, digamos, la guerra con sus consecuentes cambios de los precios de la energía, que también en un negocio, en una empresa, pues son muy importantes, ¿no? Porque si te sube un 100% la factura del agua y la factura del gas y de la luz, pues oye, es un coste muy importante para un establecimiento. Un héroe anónimo de un sector tan complicado como la hostelería, que ha sabido reinventarse. La verdad es que yo doy gracias a Dios de haber mantenido siempre mi conexión con la compra local. Gente que trabaja aquí al lado, que produce aquí al lado, que compran ellos mismos alrededor. A todos nos afecta una huelga de transportes, pero nada que ver con la grande distribución. La facilidad, igual que un restaurante pequeño, de adaptarse. Es decir, si hoy no tengo esto, el mercado encuentra otra cosa. El primer motor es la necesidad. Y hay una inversión también detrás y vivimos de ellos. Al final este es nuestro medio de vida. No vamos a renunciar a nuestro medio de vida con facilidad. La energía se saca de muchas veces del propio cliente, incluso su reconocimiento, su agradecimiento, su bienestar. Al final los clientes repiten, vuelven, te felicitan y eso te da alas para seguir para adelante. Es un aliciente incluso, ¿no? El cambio continuo, el adaptarse no deja de ser una manera de mejorar. Será esto de lo que va a la evolución, la famosa resiliencia. Ya pueden llover guerras, pandemias, ya pueden dejarnos sin víveres. Ahí estaremos.